mundo donde los demonios no son una fantasía, donde los demonios se pueden llegar a apoderar de los cuerpos humanos a modo de darles poder, pero por lo mismo existen agencias gubernamentales que se encargan de estos trabajos y erradican a los demonios o poseídos que se aparecen principalmente en Byron City, donde está situada esa historia, la historia de un perdedor que trabaja junto a un demonio o simplemente Enga X en 9 minutos tal vez. Para esta historia conocemos a Shu, un güey que a grandes rasgos es un tanto pobre y medio desempleado, aunque eso sí, vive con Kisara, un demonio con el cual trabaja hombro con hombro, derrotando a más demonios, ya que como dije en la intro, los demonios en esta ciudad forman pactos con las personas para llegar a darles mucho poder, llamándoles a estos poseídos, así que diversas agencias dedicadas a la erradicación de estos casos compiten en una tipo subasta para ver quién se quedaría con los casos que se van presentando, aunque casi siempre que Shu puja en estas subastas acaba ganando, llegando el caso de un poseído en una torre, el cual acaba ganando Shu presentándose al lugar peleando junto a Kisara, aunque al acabar necesitando más poder, esta incrementa su potencial tras succionar el alma a Shu con un beso, derrotando al demonio, aunque creando un poco de caos, el cual se encarga el gobierno de cubrir para que la gente no se paniquee, aunque esto sí, en determinado momento Shu se da cuenta de que no puede seguir viviendo de ese modo, así que le pide ayuda a su ex para que lo vuelvan a contratar en su agencia y pueda tener aunque sea un salario y no estar dependiendo de Kisara, llegando su primer encargo donde el poseído buscaba destruir la ciudad, ya que él sabía que todo era una farsa, una mentira y que únicamente el gobierno se llenaba la boca de palabras cuando en realidad ni siquiera el alcalde era el que tenía el poder absoluto, ya que solamente estaba siendo controlado desde las sombras, aunque en cierto modo llegó a meter ciertas dudas, aunque al final lo logran capturar. Sin embargo, Shu comienza a creer saber la verdad detrás de todo y le pide a Yano que le dé algo de información, así como que le tire paro para encargarse de un monstruo rango B. Sin embargo, durante la subasta acaban cambiando los planes, ya que no querían que destruyera la torre donde estaba por un núcleo de energía, aunque sin embargo al ver que las personas no eran suficientes ya que evolucionó en una mariposa, le dieron carta libre a Shu y Kisara de destruirlo, pero aquí nos enteramos de que el precio que tiene que pagar Shu para darle poder a Kisara son nada más y nada menos que sus recuerdos, anotándose en la mano instrucciones de qué tiene que hacer luego de recobrar la conciencia, consiguiendo eliminar al monstruo, aunque al mismo tiempo en el departamento de policía un agente comenzó a interesarse en por qué un humano trabajaba con un demonio y por qué el gobierno lo permitía, así que decide comenzar a investigar a Shu y todo lo que lo rodeaba, consiguiendo algo de información de Morgan, ya que él durante un tiempo fue el padre adoptivo de Shu, ya que en el pasado sus padres fueron víctimas de una explosión que hubo en una mina que contenía un material que muy seguramente era el causante de que los demonios fueran atraídos hasta la ciudad, y por todo lo ocurrido en la mina acabaron manchando el nombre del padre de Shu, diciendo que él fue el responsable del accidente, aunque ocurre otro caso donde el poseído era miembro de una mafia. Aquí Misaki, el detective que estaba investigando el pasado de Shu, se acerca a Yano para tener mejor noción de lo que estaba pasando, llegando todos al final a la conclusión de que existe alguien que está poniendo en contacto a los demonios con los humanos, enojándose Shu de que lo quisieran dejar fuera debido a que Yano sabía que su objetivo siempre había sido buscar al demonio que había asesinado a su familia, porque no se creía esa mentira del accidente de la mina. Sin embargo, tras la muerte del poseído, suspendieron oficialmente la investigación, pero Ayano y Shu, cada uno por su parte, siguieron investigando, aunque tienen una discusión, ya que Shu no recordaba cosas que había vivido con Ayano, la cual se acaba encontrando con Kisara, quien le cuenta en qué consisten los tratos que hace Shu, la entrega de los recuerdos y todas esas cosas, mientras que Shu se lamentaba en cierto modo por lo que estaba haciendo, hasta que llega un mensaje que lo dirige a la ubicación de la banda enemiga del güey que quedó tieso, donde ya estaban los policías debido a que todos habían sido masacrados, llegando Shu encontrándose con otra poseída, llegando a la conclusión de que ese ataque era simplemente una venganza de la novia del otro vato contra los que lo dejaron morir, pero esta también acababa incluyendo a Yano, tras la que va la poseída. Sin embargo, tras a Kisara y Shu consiguen salir con vida de la situación, pero para tenerla más segura, la acaban poniendo a salvo en un lugar donde no existía ningún tipo de reflejo, porque ese demonio se movía a través de ellos, aunque tras el incidente, el agente Misaki se acerca a Shu para hablar de su pasado, lo que ocurrió en la mina y sobre todo, decirle que le trae y lo ayudaría a encontrar al responsable de la muerte de su familia y limpiarían juntos el nombre de su padre, pero para ello tendrían que trabajar juntos. Asimismo, Ayano también se entera de la motivación de Shu de hacer lo que hace, pudiendo comprender mejor las decisiones que tomaba, decidiendo ir a visitar a Ayano, donde hablan de los objetivos de Shu y así, pero tras tener un momento de pasión y hacer el delicioso, el demonio usa los reflejos que trajo la lluvia para aparecerse ahí, aunque igual llega Kisara, que un tanto celosa le toma los recuerdos a Shu de lo que acababa de hacer con Ayano, derrotando finalmente a ese demonio, aunque sin embargo llega a la ciudad Sharon, una monja
perteneciente a la iglesia Cielo Estrellado que 3 años atrás había colaborado junto a Shu en su búsqueda por Kisara, aunque debido a que Shu quería quedarse con Kisara y Sharon quería asesinarla, este la acaba drogando para que no pudiera detenerlo, aunque Sharon comienza a hacer su desmadre en búsqueda de Shu y luego de robarle su celular a Yano, consigue llegar donde se encontraba este, aunque él no le recordaba debido a que Kisara ya le había tomado todos esos recuerdos, pero Kisara acaba interviniendo, solo que cuando iban a pelear llega la agencia de Yano ahuyentando a Sharon, pero al estar inconsciente Shu lo llevan al hospital donde Kisara le cuenta a Yano la relación que tiene con Sharon, qué fue lo que pasó en el pasado, es decir, lo que les acabo de contar respecto a su colaboración, aunque la monja acabó robando de un cargamento un traje mamalón con el cual reta a Kisara, prácticamente derrotándola, pero llega Shu a rescatarla, reconciliándose y reparando más o menos su relación que por culpa de Yano se vio afectada, y finalmente con su poder liberado, Kisara puede derrotar a la monja para que la arrestaran, aunque cuando Misaki la va a interrogar, esta le dice que pronto llegaría a la ciudad un demonio mucho más poderoso que cualquier otro que hayan conocido, y en ese momento la iglesia se encargaría de derrotarlo, así eso significará que destruyeran la ciudad. Así es como comienzan todos a atar cabos, reduciendo la lista de sospechosos sobre quién podría ser ese informante misterioso de Shu, que a su vez podría ser el mismo que trae el contacto entre humanos y demonios. Sin embargo, y al estar un tanto estancados, Shu va a interrogar a Sharon, la cual no le da mucha información, únicamente le dice que el pirómano siempre va donde hay fuego, literal, eso fue lo que dijo, aunque al mismo tiempo Misaki acaba deduciendo quién es el líder de la escala piramidal, pero cuando va a intentar avisarle a Shu sobre quién es, lo acaban asesinando, aunque cuando llega Shu logran atrapar a su informante anónimo que resultó ser el verdadero líder del gobierno, es decir, el primer hijo del supuesto líder. Aquí se les explica qué fue lo que estaba pasando, por qué le daba información a Shu y sobre todo les revela que tenía vigilados a todos, aunque aún así no sabían quién podría ser el asesino de Misaki, pero tras seguir con la búsqueda, Shu deduce que es Morgan, encarándolo en su auto luego de que fueran al funeral de Misaki, revelándole a Morgan que en efecto él fue el causante de los casos de poseídos y de la muerte de Misaki al haberse enterado de todo, así como también fue el que silenció a todos los poseídos para que no revelaran su verdadera identidad. Sin embargo, Morgan no se dejaría tan fácilmente, transformándose en un demonio que comenzó a atacar a Shu, pero en ese momento llega la agencia de Ayano así como Sharon para pelear contra Miles convertido, pero aún así no fue suficiente, dejándolo en manos de Kisara, a quien le encomendó que sepultara a Miles por todo lo que había hecho, acabando perdiendo todos sus recuerdos relacionados con ellos, acertándole un golpe directo a Shu con su pistola y Kisara robándole todos los recuerdos, donde puede ver cómo Miles entró al departamento antidemonios desde que los padres de Shu lo invitaron a formar parte de esa organización. Aquí comenzó a trabajar con todos y a llevarse bien con todos por igual. Sin embargo, cuando su hija cayó enferma no estaba dispuesto a trabajar, ya que quería estar con ella a su lado. Sin embargo, un día recibió la visita de Asmodeus, el líder de los demonios, que le hizo un trato para que su hija se salvara, asistiendo a la mina el día del accidente donde él traicionó a todos para que Asmodeus, la madre de Shu, pudiera quedarse con Kana, la hermana menor del prota, ya que ella era hija de un humano y un demonio, por lo cual sería la puerta entre ambos mundos, solo poniendo a rescatar a Shu de ese incidente. Aunque el padre de Shu al final, como último recurso, detonó los explosivos con la esperanza de asesinar a Asmodeus junto con él, y luego de lo ocurrido, Miles se hizo cargo de crecer a Shu como su hijo, aunque aún con ese remordimiento de lo que había sacrificado por la salud de su hija, así como antes de morir le encargó a Kisara que cuidara de Shu, y a Shu le pidió perdón por todo lo que había hecho, aunque por todo lo ocurrido Shu estaba quedándose casi vacío, olvidando inclusive si alguna vez había tenido familia, así que Kisara junto a Sharon van embargo a la ubicación de la mina, ya que según lo que relataba Shu, Kana seguía viva y de ser cierto sería en la mina, y en efecto Kana seguía con vida aunque tenía una lanza clavada en el pecho, pero como era de esperarse, Sharon buscaba asesinarla aunque Kisara trataba de salvarla, por lo cual comenzaron a pelear por matar y salvar a la hermana menor de Shu, mientras que Ayano por su parte busca información respecto a la mina con la hermana del líder político, aunque este la acabó acusando de secuestro y mandó a la policía a detenerla, pero gracias a que eran mejores amigas, esta le da la información de dónde está la verdadera mina y con ayuda de Shu, que llegó en ese momento, logran salir de ese aprieto, pero el gobierno por su parte quería erradicar la amenaza que presentaba Kana, utilizando un rayo láser lanzado desde un satélite, básicamente un martillo del alba si han jugado Gears of War, intentando que con eso la erradicaran, aunque en ese momento surgió del fondo de la mina la mano de Asmodeus, de la cual comenzaron a generarse mini demonios, los cuales metieron en aprietos a Kisara y a Sharon, pero llega Shu en ese momento salvando a Kisara, aunque esta se rehusó a quitarle más recuerdos a Shu, ya que eso supondría que dejaría de ser totalmente él, pero en ese momento es atravesada por Kana con la lanza que tenía en su pecho, y aunque aún así Kisara trató de asesinar a Kana, esa se detuvo
por ser la hermana de Shu, cosa que aprovechó Kana para asestar un golpe que la dejó inconsciente, aunque al mismo tiempo el gobierno lanzó más ataques del martillo del alba, dejando inconsciente igual a Kana, llevando a Kisara a un médico, pero no estaban seguros siquiera si llegaría a despertar, lamentándose en cierto modo Shu, ya que a esas alturas no estaba ni siquiera seguro de por qué luchaba, pensando en irse de ese lugar junto a Kisara, ya que no tenía caso seguir un objetivo que no sabía ni siquiera cuál era, despertando Kisara en ese instante, ofreciéndole a Shu su alma, dado que sus recuerdos en sí ya no los necesitaba si planeaba irse de la ciudad, aunque en ese momento comenzó a recordar todos los recuerdos que le había dado Kisara, comenzando a recordar que dejó la agencia de Ayano para ir en busca de Kisara, que en cierto modo era un familiar muy lejano de él, ya que un antepasado suyo tuvo una hija con un demonio, pero en medio de su camino se encontró con Sharon, con quien hizo una colaboración para encontrar a Kisara, y tras encontrarla la drogó para poder fugarse con Kisara, aunque al ser un demonio necesitaba ver cómo podía controlarla, así que usó un libro con el cual pudo llevar a cabo un ritual para cederle sus recuerdos y tener al demonio bajo contrato, bautizándola como Kisara. Así comenzaron a trabajar capturando demonios, pero al ver las complicaciones que podía haber al darle sus recuerdos, acabó creando un contrato donde puso una cláusula para romper dicho contrato, aunque Kisara al darse cuenta modificó el contrato, haciendo que cada que se besaran se renovara el contrato y solo si entrecruzaban los dedos se rompería este, y como se imaginarán, eso fue lo que hizo Kisara, aunque no solo le devolvió sus recuerdos, sino que también le dio los recuerdos de ella, olvidando inclusive Kisara quién era Shu, así que simplemente este decide que era su turno de proteger a Kisara, que ahora ya no recordaba nada, así que la deja en el hospital dirigiéndose hacia el mar, donde Kana ya había despertado, pero solo se limitaba a defenderse hasta que vio a Ayano, a la que no dudó ni un segundo en atacar, pero justo llega Shu para llevarla a una fábrica donde le explica que ahora Kisara no sabía nada, ya que le había devuelto no solo sus recuerdos, sino también le había dado los de ella, llegando de igual modo a la monja explicándoles que Kana siempre estuvo conectada a su mente, por lo cual su objetivo eran Ayano, Sharon y Kisara, porque las veía como las mujeres que corrompieron a su hermano, así que dan una estrategia donde comienzan a atacar a Kana para sellarla con la espada de Kisara, tal como estaba esta cuando Shu la encontró, pero tras ver que no eran competencia, llega Kisara, que se había robado en la mano, que confiara en Shu y peleara a su lado sin importar nada, así comienza su pelea con Kisara ya en su equipo. Sin embargo, Kana en determinado punto perdió el control y liberó a más demonios, los cuales comenzaron a atacar la ciudad, yendo todas las agencias a detenerlos, siendo apoyados por Ayano y Sharon, mientras que Kisara y Shu se quedaron para enfrentarse a Kana, arrinconándola y derrotándola, aunque quiso salir a Asmodeus, pero destruyó su mano Kisara, y finalmente le enterró la lanza a Kana, sellándola una vez más, dirigiéndose a ayudar a la ciudad en lo que Shu resolvía sus pedos familiares, aunque eso provocó que Kisara se sintiera excluida del mundo humano, pero Ayano le hace ver que no era diferente y que si ella quería podía seguir viviendo como lo hacía normalmente, acabando ese incidente tomando marcha Sharon hacia la iglesia, donde seguramente la acabarían juzgando, y Kana por su parte fue encerrada para poder estar bajo vigilancia, y ya al final Shu está orgulloso de por fin comenzar a limpiar el nombre de su padre, aunque promete que lo acabaría de limpiar por completo. Kisara sigue sin recuerdos, aunque promete seguir al lado de Shu, y Kana aprendió a hablar y entender a las personas, así como a escaparse de la prisión para ir a visitar a su hermano de vez en cuando, aunque teniendo cierta tensión aún entre su exnovia, su waifu demonio y su hermana, pero hey, al menos es un final feliz y espero sin duda una segunda temporada.